Hola, ¿cómo están, maestros? Esta semana vamos a resolver el examen de nombramiento 2019, específicamente el temario de EPT. Nos vamos a centrar aquí. Entonces, los invito a que me acompañen. Vamos a resolver algunos ejercicios por ahora y vamos a ir subiendo a lo largo de la semana para que ustedes puedan hacer un repaso y puedan descargar también el material que va a estar abajo en la descripción del video. Bien, entonces vamos a comenzar. Nos vamos a la pregunta 1 o 51. Empezamos. En una reunión de trabajo colegiado, un docente propone a su equipo lo siguiente. Para la evaluación de proceso debemos promover el uso de un instrumento que permita a los estudiantes documentar las evidencias de sus logros y sus progresos. Con esto, los estudiantes podrán reflexionar acerca de sus aprendizajes y desarrollar un pensamiento crítico. Asimismo, serán capaces de explicar cómo superaron sus dificultades. ¿Cuál de los siguientes instrumentos se alinea con la propuesta del docente? Vamos a ver, este docente tiene una propuesta innovadora muy buena, me gusta, me agrada, llama la atención y es lo que hacemos muchos de los docentes en práctica. Necesitamos, dice, promover el uso de un instrumento que permita a los estudiantes documentar todos sus progresos, porque no solamente así el estudiante va a reflexionar acerca de sus aprendizajes, sino que también va a explicar cómo superó las dificultades. Vamos a ver aquí cuál será la alternativa correcta. El registro anecdótico no lo vamos a considerar. ¿Por qué? El registro anecdótico es más un informe de hechos y usualmente lo consideramos como parte del seguimiento de actitudes, de comportamientos de un estudiante. Así que no lo consideramos, no nos va a ayudar a guardar las evidencias de logros y progresos. Por otro lado, la lista de cotejo nos sirve como instrumento de evaluación. Detalla criterios. Por medio de esta lista de cotejo yo puedo decirle al estudiante qué es cómo esperamos que sea su producto o servicio en la evidencia que nos va a entregar. Pero no nos permite evidenciar todo su logro en un determinado tiempo. Una lista de cotejo nos va a servir por actividad, por evidencia que le vamos a pedir. Lo que sí nos va a permitir visualizar todo en conjunto es quizás toda una gran cantidad de listas de cotejo. Pero ¿dónde podemos almacenar esto? Obviamente es el portafolio. Este instrumento nos va a permitir que el estudiante pueda almacenar justamente sus listas de cotejo, sus evidencias. Ahí puede incluso también incorporar ciertas vivencias, intereses, alguna información que le llamó la atención y todo esto va a demostrar justamente cómo es que el estudiante ha ido progresando y cómo es que ha llegado hasta su objetivo final. Entonces, tenemos la alternativa correcta, la respuesta A. Pasamos a la siguiente pregunta, la 52, y nos dice así. Un docente, luego de culminar una sesión acerca de los tipos de personería, ha planificado la sesión de aprendizaje. Identificamos los impuestos que tributan las empresas y o negocios en el Perú. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para activar, y vamos a subrayar esto, para activar los saberes previos en los estudiantes? Es decir, nosotros queremos evocar esos conocimientos, queremos que el estudiante lo que aprendió el año pasado, lo que aprendió en vivencias, lo que aprendió por medio de su familia, por medio de sus amigos, de la señora de la esquina, lo pueda volver a traer ahora a la realidad para empezar con nuestro tema de sesión de aprendizaje. Vamos a analizar cada una de las alternativas. La A nos dice pedir que ingresen a la página web de la SUNAT, que busquen información relacionada con los regímenes tributarios, luego que respondan el siguiente cuestionario. ¿Cuántos tipos de empresa existen? ¿Cuál es la personería que les corresponde? ¿Cuánto les toca pagar de impuestos según el régimen elegido? ¿Por qué no podemos escoger esta alternativa? Porque nos dice que ingresen a la página de SUNAT y busquen la información. Si mi estudiante ya busca la información, va a tener las respuestas, no va a ser más que incluso un copiar-pegar
en base a la pregunta. Quizá me pueda servir para que investigue, sí, pero en este momento nuestro principal interés es activar el saber previo que ya tiene. No me va a ayudar esta alternativa. Por otro lado, alternativa C. Presentar un video en el que se observen ejemplos de empresas que pertenecen a los diferentes regímenes tributarios del Perú. Luego, a partir de este video, preguntar cuáles son los tipos de personería, qué características tienen, cuántos regímenes tributarios existen en el Perú. ¿Por qué no escogemos esta alternativa? Porque igualmente vamos a mostrar un video donde ya existen ejemplos de empresas, es decir, van a salir escenas específicas de una microempresa, pequeña empresa, pues una mediana empresa, y van a explicar quizás sus testimonios, cómo fueron ellos progresando, y ya de ahí el estudiante puede inferir rápidamente cuáles son los tipos de personería, pero no estamos evocando esos saberes previos. Vamos marcando las que no. Ahora, ¿por qué sí escogería la alternativa B? Porque me dice que voy a mostrar imágenes y características de la pequeña, mediana, microempresa. No necesariamente juntas, puedo hacerlos por separado. Y luego voy a preguntar. Miren, incluso esto está contextualizado porque voy a mostrarles de la localidad. Y vamos a preguntarles ahí recién, ¿qué personería tendrán las empresas que se presentan en las imágenes? Ellos van a ver cada una de las imágenes y al costado, pues esos tipos de personería, de acuerdo a cada característica, y van a recordar, esa es una microempresa, es una mediana empresa. ¿Pagarán impuestos? Sí, paga tanto, no paga tanto, ya. ¿Se dan cuenta? Ya estamos por medio de las preguntas, ahora sí, evocando esos saberes previos del estudiante. Por lo tanto, nuestra alternativa en la pregunta 52 es la B. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a quedarnos ahí para que puedan ver también el código del examen que estamos revisando. Bien, con relación a un proyecto emprendedor que consiste en elaborar cuadros artesanales con material reciclado, ¿cuál de las siguientes tareas propuestas por una docente es de menor demanda cognitiva? Vamos a recordar, nosotros en las sesiones de aprendizaje siempre hacemos justamente preguntas, actividades de baja demanda cognitiva y de alta demanda cognitiva. ¿Sí? La demanda cognitiva es ese nivel del proceso mental que el estudiante va a emplear para poder desarrollar la actividad. Entre los de baja demanda cognitiva siempre hacemos pues actividades de evocación, de reconocimiento, de aplicación, demostración. Por ejemplo, cuando le dicen, no, mira la suma, 1 más 1, 2, ahora le pones igual, una serie de sumas, una plancha. El estudiante va a estar aplicando y demostrando. Es baja demanda cognitiva, que es importante, sí, no estamos diciendo que no lo sea. Es importante. Pero nosotros también tenemos actividades de alta demanda cognitiva que es necesario considerar. Y nosotros los vamos a reconocer por los verbos. Entre la alta demanda cognitiva tenemos el análisis, la interpretación, la evaluación, la producción y creación. Cuando el estudiante nos crea una propuesta de valor, esa es una alta demanda cognitiva. ¿Se dan cuenta? En esta pregunta nos están pidiendo que podamos identificar entre las tareas propuestas cuál es la de menor demanda cognitiva. Vamos a ver, elaborar el diagrama de flujo, organizar el cronograma de actividades, reconocer los símbolos utilizados en el diagrama de operaciones de proceso. El diagrama de flujo va a necesitar que el estudiante describa todo un proceso de actividades. Esta no puede ser baja demanda cognitiva, esa es alta demanda cognitiva. Organizar el cronograma de actividades. El estudiante igual va a tener que hacer un análisis e integración. Va a tener que identificar cuánto tiempo va a demorar cada una de las actividades. Definitivamente
es alta demanda cognitiva. Pero acordarte de los símbolos que vas a utilizar en el DOP, diagrama de operaciones de proceso, es evocar nuevamente, reconocerlos, es una actividad de menor o de baja demanda cognitiva. Es por eso que la alternativa de la pregunta 53 es la C. Bien, maestros, continuamos. No se preocupen que el material les voy a dejar en la cajita de descripción. Listo. Pregunta 54. Si se quiere brindar a los padres de familia orientación acerca de los logros de aprendizaje de sus hijos en el marco de una evaluación formativa, ¿cuál de las siguientes propuestas es pertinente? A. Informar que se les asignará a sus hijos actividades extracurriculares para que sustituyan la nota más baja del bimestre. B. Informar que periódicamente se publicará el orden de mérito de las calificaciones de sus hijos para promover la competitividad entre ellos. C. Informar los progresos de sus hijos y proporcionar recomendaciones para que superen sus dificultades y alcancen el nivel esperado. A ver, creo que ya la alternativa salta, ¿cierto? Ya sabemos cuál es. La primera, la alternativa A, no puede ser porque parte de la evaluación formativa no es asignar actividad extracurricular, no es amontonarle de actividades al estudiante con la intención de que salve un bimestre. Tampoco es informar un cuadro de méritos donde se diga tú eres más, tú eres menos. No, de eso no se trata la evaluación formativa. Sabemos que la evaluación formativa trata de una continua retroalimentación. Es evaluar el aprendizaje y luego entender cómo aprende mi estudiante. Entonces le vas indicando, dando sugerencias, recomendaciones para que vuelva a desarrollar quizás la actividad y que él mismo se dé cuenta y reflexione en qué parte se está fallando, qué necesita mejorar. Eso es parte de la evaluación formativa. Entonces, ahí ya tenemos la respuesta, obviamente la alternativa C. Esperamos que los papás puedan apoyar a través de las recomendaciones que se les da para que sus hijos puedan superar esas dificultades. Muy bien, maestros, nos vamos a la pregunta 55. Una docente durante el desarrollo de una sesión organiza a los estudiantes por equipo. Luego les entrega diferentes historias de emprendedores peruanos que han tenido éxito. A continuación se detallan las acciones que ella desarrolló como parte de las actividades de la sesión. Primero indicó a los estudiantes que lean historias de emprendedores. Para ello les dio pautas para la lectura. Formuló preguntas que facilitaban la comparación y el análisis de las historias. Mientras tanto, les pidió que dialoguen en sus equipos y discutan sobre las actitudes socioemocionales relacionadas con el emprendimiento. Propuso que reflexionen acerca de las actitudes que los estudiantes habían encontrado y les formuló preguntas para facilitar esta reflexión. Y finalmente pidió que cada equipo elabore una infografía para exponerla frente a sus compañeros. Luego, en su orientación, los estudiantes elaboraron conclusiones sobre las actitudes socioemocionales asociadas al emprendimiento. ¿Cuál de los siguientes procesos pedagógicos guarda mayor correspondencia con las acciones realizadas por el docente? La gestión y acompañamiento, el propósito y organización, la problematización. Hay que recordar que hay procesos pedagógicos en toda sesión de aprendizaje. Estos procesos pedagógicos son acciones que va a desarrollar el docente, lo va a hacer de forma intencional. Su objetivo va a ser que exista aprendizaje significativo en el estudiante. Como es intencional, en toda sesión empezamos desde la problematización, cuando le damos una situación retadora, como hemos visto en todas estas experiencias de aprendizaje. Tenemos el propósito y organización cuando los estudiantes saben qué es lo que esperamos de ellos y entienden qué es lo que tienen que presentar, ¿cierto? Como evidencia final y en cuánto tiempo lo vamos a hacer.
Hay motivación, interés, incentivo. Cuando se trabaja con tareas auténticas, se trabaja con los intereses del estudiante. Ellos pueden ver un tema específico que quieran utilizar, quieran usar en esta sesión. Cuando se despenaliza sobre todo el error y ya no se ve como algo malo, sino se ve como parte del aprendizaje. Tenemos la parte de procesamiento de información, que es la parte central de toda la sesión de aprendizaje, en el que desarrollamos procesos cognitivos. Obviamente existe la fase de entrada, elaboración, salida, gestión y acompañamiento, que implica generar las secuencias y estrategias adecuadas para acompañar a los estudiantes. ¿Sí? Vamos aquí a ver el descubrimiento, vamos a buscar que el estudiante pueda ser reflexivo, crítico. Y finalmente tenemos la evaluación. Son 5 procesos. La evaluación obviamente se diseña a partir de tareas auténticas y complejas que nos van a permitir ver la movilización de competencias. No puede ser propósito y organización, porque los estudiantes ya saben qué es lo que esperamos que ellos desarrollen en el tiempo estimado. Tampoco puede ser problematización, porque aquí no les estamos mostrando la situación retadora. No le decimos al estudiante cuál es el problema que se está dando, la dificultad en el mundo, en la localidad. No, ya el estudiante lo tiene entendido. Lo que aquí nos está mostrando específicamente en todo este recuadro que ustedes ven aquí, plomo, es la gestión y el acompañamiento, cómo la docente ha generado esas secuencias didácticas intencionales, dependiendo a la forma de aprendizaje de sus estudiantes, y cómo está promoviendo que ellos sean reflexivos, críticos y que logren participación activa. Ojo con esto, porque también cuando pasen a la segunda fase de nombramiento y escojan sus colegios y tengan que hacer la clase modelo, esta parte vale 4 puntos cuando lo desarrollas en clase. Vale 4 puntos, es decir, el máximo nivel. Bien, maestros, entonces entendemos que todas estas pautas que nos ha mostrado, todas estas actividades son la gestión y acompañamiento. No se olviden, son 6 procesos pedagógicos que hacemos en toda sesión de aprendizaje. Pasamos a la siguiente pregunta. En el marco del currículo nacional, un equipo de docentes está analizando el desempeño, selecciona en equipo necesidades o problemas de un grupo de usuarios de su entorno para mejorarlo o resolverlo a partir de su campo de interés. De la competencia, gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. ¿Cuál de las siguientes capacidades corresponde a dicho desempeño? Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas. Aplica habilidades técnicas. Crea propuestas de valor. Bien, ¿cuál consideran ustedes? Analizamos. ¿Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas? No, porque vamos a seleccionar aquí. Se ve, selecciona necesidades o problemas de un grupo de usuarios. En equipo sí, pero van a haber necesidades o problemas para resolverlo. Acá dice para mejorarlo, resolverlo a partir de su campo de interés. Entonces ya me voy dando cuenta yo que no es trabaja cooperativamente. Sí, va a trabajar, sí, pero en este sentido estamos hablando de que primero están identificando. Todavía no están trabajando, están identificando, viendo a qué grupo de personas van a ayudar. No puede ser aplica habilidades técnicas porque no estamos haciendo uso de ningún instrumento, software, material, herramienta, no lo estamos haciendo. Definitivamente esta alternativa es crear propuestas de valor, porque primero estamos identificando al grupo de usuarios que tienen ese problema o necesidad que van a intentar resolver los estudiantes. La respuesta es la alternativa C. Pregunta 57. Un equipo de estudiantes está debatiendo acerca de qué organizador visual utilizar para dar a conocer algunos componentes de su modelo de negocio. Lo que espera ganar, cómo se organizó, costos iniciales de operación, metas de venta y el impacto en el entorno, entre otros aspectos.
Algunos miembros del equipo proponen lo siguiente. Adrián dice, propongo hacer una infografía. Berenice dice, yo propongo un mapa conceptual, creo que es mejor. Y César dice, a mí me parece que el gráfico de Ishikawa es el más apropiado. ¿Cuál de los estudiantes ha propuesto un organizador visual pertinente para dar a conocer estos componentes de su modelo de negocio? Nos dicen que necesitamos un organizador visual, porque queremos dar a conocer componentes del modelo de negocio. Listo. Ahora, vamos a ver la alternativa que dan cada uno de ellos. César dice el gráfico de Ishikawa es el más apropiado. ¿Por qué no puedo decir que sí está correcto? Porque el gráfico de Ishikawa está dentro de los gráficos de causa-efecto que nos ayudan a poder ver las condiciones de calidad. Entonces, aquí no podríamos emplear este tipo de gráfico. Berenice dice, yo propongo un mapa conceptual. Tampoco podemos considerar un mapa conceptual porque habla de, como su mismo nombre lo dice, conceptos. Acá no estamos trabajando ello, estamos trabajando directamente la forma de dar a conocer el modelo de negocio que los estudiantes han desarrollado durante todo este tiempo. Entonces no podemos utilizar un mapa conceptual. Adrián dice que propone hacer una infografía. Correcto, la infografía sería lo ideal, porque a partir de la estructura que tiene, acuérdense que podemos poner fechas, podemos poner imágenes, prácticamente ya podemos hablar acerca de todo el modelo de negocio, todo lo que han desarrollado y poner en cada ítem justamente lo que esperan ganar, cómo se organizaron, qué costos iniciales de operación tuvieron, entre otros. Entonces la alternativa correcta es la letra A. Pregunta 58, y esto tiene que ver con actividades de alta demanda cognitiva. Ya habíamos hablado en la pregunta anterior. Nos dice, ¿cuál de las siguientes tareas es de mayor demanda cognitiva? Ahora sí queremos la más alta. Calcular el total de los costos fijos de un proyecto, analizar el punto de equilibrio de un proyecto o identificar los costos variables de un proyecto. Ya al ojo nomás con lo que ya sabemos de la teoría, ya hablamos, calcular es un proceso de baja demanda cognitiva, identificar también, por el verbo lo reconocemos, entonces sabemos que al analizar el punto de equilibrio, el estudiante está trabajando con la mayor demanda cognitiva. Entonces la alternativa correcta es la B. Continuamos. 59. Un docente, al percatarse de la dificultad que tiene un estudiante para elaborar su diagrama de operaciones de proceso, el DOP, le formula las siguientes preguntas. ¿Qué producto estás elaborando? ¿Qué actividades vas a realizar? ¿Cuáles son los símbolos del DOP que representan estas actividades? ¿Cuál es la secuencia de actividades que te permitirá elaborar tu producto? Entre otras. ¿Cuál es el propósito del docente a realizar dichas preguntas? A ver, vamos a desglosar. Nos dice elaborar un DOP, ya acá lo tenemos. El estudiante tiene dificultad, es decir, no sabe por dónde empiezo, dónde pongo tal o cual gráfico, está ahí dando vueltas el estudiante. Entonces el docente empezó preguntándole primero ¿qué producto quieres elaborar? Recuerda que en el diagrama de operaciones de proceso tenemos que hacer una línea por cada una de las actividades que tiene el producto. Por ejemplo, si yo voy a hacer una salchipapa, tengo que hablar primero del proceso del pelado, de la selección de las papas, ¿cierto? Selección, pelado, lavado. Y mientras vamos cortando y friendo, por otro lado los acompañamientos, yo no sé con qué irá esa salchipapa, vamos haciendo otra línea. Entonces, el propósito del docente a realizar dichas preguntas es: 1, dice, A, explorar los saberes previos del estudiante; B, generar conflicto cognitivo en el estudiante; C, desarrollar procesos de andamiaje para el estudiante. Empezamos analizando las alternativas, nos vamos a la alternativa A,
explorar los saberes previos del estudiante, esta alternativa no podría ser, porque esto se desarrolla durante el inicio de la sesión de aprendizaje. Y acá podemos ver que ya hubo sesión de aprendizaje y más bien el estudiante está tratando de resolver el problema. Entonces no es la alternativa A. Nos vamos a la B, generar conflicto cognitivo en el estudiante. Esta alternativa tampoco la podemos considerar porque el conflicto cognitivo se da cuando el docente entrega nueva información, cuando le muestra procedimientos y esto ya lo ejecutó. Como podemos ver, ya están en un momento donde el estudiante está tratando de recrear lo que ya se le dio. Por lo tanto, estamos en un proceso de andamiaje. Y aquí vamos a citar a Vygotsky, cuando hablamos de que el andamiaje es la orientación, la ayuda que recibe el estudiante por medio de preguntas. Desde que yo vi esas preguntas ya establecidas, de hecho de cajón, andamiaje. Bien, la alternativa es la respuesta C. Continuamos. Pregunta 60. Un equipo de estudiantes está dialogando acerca del diseño de la publicidad para su proyecto de emprendimiento. Al monitorear a este equipo, la docente interviene y les pide realizar la siguiente tarea. Recolectar individualmente catálogos o afiches de los negocios de su localidad. Mostrar en un mural los catálogos o afiches recogidos. ¿Por qué esta tarea es de baja demanda cognitiva? A ver, vamos a analizar. Ya hemos hablado de la alta y baja demanda cognitiva, necesaria para todas las sesiones de aprendizaje. ¿Por qué? Porque para culminarla se necesita poco tiempo, porque reproduce dos procedimientos conocidos, porque sigue procedimientos que no necesitan mucho esfuerzo. ¿Cuál será nuestra alternativa? Para culminarla se necesita poco tiempo. Las actividades de alta y baja demanda cognitiva no nos hablan de tiempo. Nos hablan, sí, del desarrollo que se va haciendo, del nivel de exigencia, obviamente de estos procesos mentales que te pide. Ahí no necesitamos el tiempo. Ahora, porque sigue procedimientos que no necesitan mucho esfuerzo. Tampoco las de baja demanda cognitiva también necesitan esfuerzo. Pónganse al caso que yo al estudiante le mando pues a observar a los artesanos o quizá también le mando a poder identificar algún problema. Como ustedes se dan cuenta por los verbos, son actividades de baja demanda cognitiva necesarias para nuestra área. Por lo tanto, la respuesta es la B, porque se reproducen dos procedimientos conocidos por los verbos que son recolectar, mostrar. Bien, entonces sabemos que la pregunta 60, la alternativa es la respuesta B. Continuamos. 61. Al dar pautas para que se organicen en equipos de trabajo, una docente observa que un número significativo de estudiantes empieza a murmurar y a discutir entre ellos. Al pedirles que tomen la palabra y opinen al respecto, uno de ellos manifestó: "No queremos trabajar con ellos", señalando a alguno de sus compañeros. "Ya hemos realizado trabajo juntos y no han sido responsables. Incluso retrasan el cumplimiento de nuestras tareas, a pesar de que son muy hábiles". ¿Qué competencia socioemocional debe promover la docente en esta situación? Competencias socioemocionales para el trabajo. Recuerden, tenemos varias, entre ellas el trabajo en equipo y obviamente la adaptación al cambio, la perseverancia, pero aquí estamos hablando específicamente de uno de ellos. Nos dice que los estudiantes están señalando a sus compañeros porque no quieren trabajar. Entonces, no estamos hablando de adaptación al cambio porque no están cambiando de contexto, no hay algo nuevo a lo que se estén enfrentando. Ya conocen a sus compañeros. Tampoco estamos hablando de la perseverancia. Aquí estamos hablando netamente del trabajo en equipo. Es una competencia socioemocional importante en el área de EPT. Entonces ya sabemos, la respuesta de la pregunta 61 es la letra B. Pasamos al siguiente. Esto ya lo hemos resuelto en un video que hemos presentado, ya lo pueden revisar acá en el canal. Ya está señalética, ya está subido ya. Y vamos a hablar acerca de las señales. ¿Cuál es la interpretación de las tres señales? Para quien no lo ha visto, igual lo resolvemos aquí.
Vamos a recordar. Esta señal es de advertencia. Disculpe mi letra fea. Advertencia. Identifico primero cada una de mis señales. Esta es obligación. Y esta es de prohibición. Entonces vamos viendo la interpretación de las señales. Zona de fuego permanente, ya podría ser una advertencia. Ingrese con traje de protección, no porte fósforos, ya desde que está aquí esta alternativa descartada. En caso de incendio, ya es una advertencia en caso de incendio. Ingrese con ropa que no sea inflamable y apague el fuego. No, miren, ve, ya desde aquí estamos mal, porque esta es una obligación. Sí, ingrese con ropa que no sea inflamable y apague el fuego. Ya aquí está fallando, esta no es una prohibición, entonces descartada esta alternativa. Por último, material altamente inflamable, es así, es una advertencia severa, ¿no? Ya me hace pensar a mí, uy, esto significa que viene serio. Use ropa de protección. Use ropa de protección y es una obligación. No provoque fuego. Tú te vas a dar cuenta rápidamente de las señales de prohibición porque siempre tienen un no en la parte de adelante, ¿ves? No, no. Entonces, ya sabemos que la alternativa correcta es la letra C. Muy bien, continuamos. Pregunta 63. La docente y los estudiantes han llegado a la conclusión de que es necesario agregar una señal de seguridad para indicar el uso de protectores auditivos en el taller, pues al encender las máquinas, estas emiten ruidos muy fuertes que pueden afectar la audición. ¿Qué características debe tener esta señal de seguridad? Aquí ya también esto lo hemos resuelto en señalética, si quieren saber correctamente por qué, pero igual acá vamos a explicarlo. Tenemos aquí indicar el uso de protectores auditivos en el taller, es decir, que sea una obligación. Pues al encender las máquinas emiten ruidos fuertes que pueden afectar la audición, por ahí que genere hipoacusia en nuestros estudiantes. Ya eso definitivamente me hace pensar que esto es una señal de obligación, porque tienen que estar utilizando este material. No puede ser de advertencia porque los estudiantes van a seguir trabajando con esas máquinas. Tiene que ser una obligación. ¿Qué características tiene la señal de obligación? Forma rectangular, ya dijimos que no, porque forma rectangular son los de salvamento. Forma triangular, no, porque esos son los de advertencia. Forma circular, fondo azul, pictograma blanco, obviamente sí. Entonces la alternativa de la pregunta 63 es la letra A. En una sesión de aprendizaje, el docente les presenta a los estudiantes una noticia de un accidente de trabajo ocurrido en el área del taller que no contaba con las señales de seguridad requeridas. En dicho taller se encontró que, de sus 5 áreas de trabajo, solo 2 de ellas cuentan con señales de seguridad fáciles de identificar y leer. Las otras áreas se encuentran sin señalizar o con señales de seguridad deterioradas. El docente se ha propuesto incluir en la actividad de aprendizaje este contexto para promover la reflexión de los estudiantes sobre la importancia del uso de las señales de seguridad en un taller. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para promover dicha reflexión? Analizamos la alternativa C. Leer con los estudiantes reglamentos de seguridad en los que se mencione que es importante utilizar señales de seguridad. Luego pedir que resuelvan un cuestionario. ¿Por qué no consideramos esta alternativa? Porque estamos evocando simplemente actividades de baja demanda cognitiva, recordar, el poder quizás memorizar, pero no estamos llegando al punto de la reflexión. Por lo tanto,
vamos a descartar esta alternativa. En la alternativa B nos dice pedir que busquen información acerca de las señales de seguridad, las clasifiquen, luego que elaboren una presentación multimedia para que la presenten a sus compañeros y solicitar que la difundan. ¿Por qué no llegamos al proceso reflexivo? Porque para que eso exista en el estudiante, debemos saber que él debe conocer ya el contenido, la forma de aprendizaje, la utilidad del aprendizaje y las dificultades. En este sentido, estaríamos hablando de que el estudiante puede identificar correctamente estas señales, entienda por qué se tiene que señalizar las maquinarias, por qué se tiene que señalizar algunos lugares, cuáles han sido las dificultades en ese taller que está tomando como ejemplo y obviamente cuál es la utilidad de tener siempre marcada esa alternativa. Ahora vamos a pasar a la alternativa A, que nos dice pedir que indaguen cómo se originó el accidente, qué consecuencias les ocasionó a los trabajadores, a propietarios, luego solicitar que averigüen si el uso de señales de seguridad ha contribuido en la prevención de accidentes en las áreas señalizadas. Si se dan cuenta, ahí sí se está dando ese proceso de reflexión, porque el estudiante va a entender qué tipos de señales existen, qué formas tienen y su utilidad, porque todavía va a contrastar si de verdad ayudó o no. Por lo tanto, la alternativa que genera esa reflexión es la alternativa A y es la que vamos a considerar como la respuesta correcta de la pregunta 64. Pregunta 65. Dice así: un docente tiene como propósito que sus estudiantes planifiquen las actividades y tareas de su proyecto de emprendimiento en un tiempo determinado. ¿Cuál de las siguientes herramientas gráficas es apropiada para dicho propósito? Tenemos el diagrama de Ishikawa, el de Gantt y el de PERT. Vamos a recordar. El diagrama de Ishikawa, ¿por qué no? Ya habíamos dicho que es para temas de calidad, causa y efecto. Ishikawa no me puede ayudar para poder planificar actividades y tareas en un determinado tiempo. Aquí surge la duda. En Gantt y PERT me van a decir, ambos sí nos ayudan a poder justamente planificar actividades, pero ojo, la diferencia más grande con PERT es que PERT es visual, vamos a poner, es una representación visual, pero no de las tareas en general, sino de cada proceso, cada tarea. Ahora, PERT también nos va a mostrar, vamos a poner acá arriba el título, el diagrama de PERT también nos va a mostrar cantidad de minutos que dura cada tarea. Es decir, si voy a hacer una chompa, me va a indicar cuántos minutos me voy a demorar, por ejemplo, en el proceso de poder trasladar materiales, empezar a seleccionar colores, en seleccionar las agujas que voy a necesitar. ¿Se dan cuenta? Entonces, no podría ser PERT. Estaríamos hablando de un diagrama de Gantt. La respuesta de la pregunta 65 es la letra B. Continuamos. 66. Una docente tiene como propósito que los estudiantes identifiquen situaciones consideradas accidentes de trabajo. Para ello, los estudiantes previamente han leído las normas acerca de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. A continuación, se presentan 3 situaciones que propusieron los estudiantes. Situación 1. Un trabajador sufre un golpe severo con una caja de madera que su compañero trasladaba hacia el almacén. Situación 2. Un trabajador es atropellado por un auto fuera de su horario de trabajo cuando cumplía la tarea de llevar documentos a otra dependencia por orden de su jefe. Situación 3. Un trabajador sale de su centro laboral en hora de refrigerio y se corta la mano al romperse un vaso de vidrio en el restaurante que frecuenta. ¿Cuál de estas situaciones no, y lo resaltamos, no constituye un accidente de trabajo?
Vamos a ver, la situación 1 es un golpe severo con una caja de madera en el almacén. Esta definitivamente sí es considerado un accidente de trabajo. Un trabajador es atropellado por un auto fuera de su horario de trabajo. Este es tu distractor. Cuando cumplía la tarea de llevar documentos a otra dependencia, o sea, le dijeron ya que vas a salir, por favorcito, llévalo a la oficina, está camino a tu casa, ya, dice todo chévere el trabajador. Pero está cumpliendo una orden. Entonces todavía no ha terminado su trabajo. Esto también es considerado justamente un accidente de trabajo. ¿Y cuál no es considerado? Pues que el trabajador salga ya fuera en su horario de refrigerio y se corte pues en otro lugar fuera de la dependencia, pero que no tenga que ver con temas laborales, como puede ser su refrigerio, ¿no? Entonces, esta situación definitivamente no tiene nada que ver. La alternativa correcta de la pregunta 66 es la letra C. Pregunta 67. Los estudiantes organizados en equipos están elaborando diagramas de operaciones de procesos de un proyecto de emprendimiento que consiste en la elaboración de mermelada. A continuación se presenta parte del diagrama de uno de los equipos. Vamos a ver, está haciendo justamente el DOP. Ya todos estos tipos de herramientas son para control de calidad. Entonces vamos a verificar. Aquí está trabajando con la fruta. Ya consideró los pasos que se van a elaborar y tenemos los elementos importantísimos del DOP. El círculo, que significa operación, el cuadrado, que significa inspección, y el círculo dentro del cuadrado, hago un paréntesis aquí, el cuadrado debería terminar acá porque el círculo tiene que estar en el medio. Esta parte es porque, bueno, las herramientas no me permiten colocarlo correctamente, pero esta es una actividad combinada. En la operación, como dijimos, se modifican características físicas o químicas del elemento. En la inspección es para controlar la calidad y cantidad, y la actividad combinada obviamente es para poder desarrollar justamente ambas al mismo tiempo. Vamos a ver cuáles son las alternativas que nos da. Nos dice A: inicia el proceso con una inspección en lugar de una operación. B: considerar que la segunda actividad es una inspección cuando en realidad es una operación. Y C: colocar dos operaciones consecutivas, ya que después de una operación debe haber una inspección. Vamos a ver. Vamos a validar cada una de las alternativas. Empezamos. Iniciar el proceso con una inspección en lugar de una operación. Eso no es considerado un error porque no hay ninguna regla que lo impida. Nos dice colocar dos operaciones consecutivas, ya que después de una operación debe haber una inspección. Tampoco es una norma, porque acá estamos viendo pelado, descorazonado, dos operaciones. Y la B dice considerar que la segunda actividad es una inspección cuando en realidad es una operación. Fíjate bien en el gráfico, en la parte número 1 hay una inspección, porque vamos a seleccionar la fruta, la que necesitamos, vamos a quitar las que estén dañadas, vamos a pesar y saber cuántas vamos a utilizar para este proceso. El siguiente está considerado como una inspección, pero en sí sería una operación. ¿Por qué el lavado no es inspección? Porque ya se hizo en la selección la inspección, ya se descartó la fruta que puede tener algún daño, esté chancado o esté mal. Entonces pasamos al lavado y este sí sería una operación porque vamos a usar algún tipo de elemento para poder lavar, por ejemplo la sal. Recuerden que el lavado de la fruta no solo es con agua, tenemos que quitar los residuos y debemos tener mucho cuidado con desinfectarla. Entonces, el lavado sería una operación. Mucho cuidado cuando nos den este tipo de gráficos, hay que identificar cada uno de los elementos para poder saber cuál de todos es una operación, cuál es una inspección y cuándo es una operación combinada. Si te das cuenta, el pelado sí es una operación, descorazonado es también una operación y obviamente el último sí es una actividad combinada.
Pregunta 68. Ahora sí ingresamos a un diagrama que ustedes conocen, es el diagrama de Pareto. Este diagrama nos va a ayudar a poder visualizar correctamente cuáles son los problemas que estamos afrontando y cómo podemos ya darle una solución práctica. A partir de los problemas ya nosotros identificamos cuál de todos los que se presentan es el que tenemos que solucionar primero. Nos dice, a continuación se presenta la gráfica correspondiente a los tipos de defectos identificados en el empaque de cartón utilizado para las tortas de una empresa de pastelería. Ahí nos muestra, obviamente, las frecuencias acumuladas, que dice 60, 79, 90 y 100%. Nos dicen los defectos que hay en el empaque, como es el material, impresión, corte y armado. Y por otro lado podemos ver al lado izquierdo, observemos la cantidad de defectos, es decir, cuántas personas han sufrido este defecto. Por ejemplo, en el material 62, en la impresión 20 personas han tenido problemas, en el corte 12 y en el armado 10. Hasta ahí va mi gráfica de Pareto. ¿Cuál es la pregunta? Nos dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es una interpretación correcta de la gráfica presentada? A. 74 defectos corresponden al material y al corte. B. El 79% de los defectos corresponden a la impresión. C. 12 defectos corresponden al corte, que representan el 90% del total. Vamos a identificar cuál de estas alternativas es la correcta. Empezamos por la letra C. Nos dice 12 defectos corresponden al corte. Efectivamente, en el corte 12 personas nos han dicho que han encontrado esos problemas en el empaque de tortas, que representan el 90% del total. No, las frecuencias acumuladas, como su nombre lo dice, van sumando los defectos, es decir, en el material sí es un 60%, el 79% le corresponde al material y a la impresión, el 90% le corresponde al material, impresión y al corte, y el 100% le corresponde a los 4 problemas, el material, la impresión, el corte y el armado. Entonces no puede ser el 90% directamente al corte. Esta alternativa está errada. Pasamos a la letra B. Dice, el 79% de los defectos corresponden a la impresión. Lo mismo que la alternativa C. Nos está diciendo que el 79% corresponden a solo la impresión. Y ya dijimos que no, que estos 79 corresponden a errores en el material y la impresión. El 79% de los problemas. Entonces, esta alternativa también es incorrecta. La alternativa A, 74 defectos corresponden al material y al corte. Vamos a ver si es cierto. Acá tenemos 62 y nos dice, eso es con respecto al material, y en el corte hay 12. 62 y 12 hacen 74. Es decir, 74 personas nos han dicho que los defectos corresponden al material y al corte. Eso es cierto. Entonces, es la alternativa A. Cada vez que vean un diagrama de Pareto, deben centrarse en puntos principales como las frecuencias acumuladas, que son estas de aquí que estoy marcando en rojo, y tienen que ver la cantidad de defectos, que está de acuerdo a este eje. Como pueden ver, 62, 20, 12 y 10. Todos los diagramas de Pareto que nosotros vamos identificando se hacen previa encuesta a las personas que han adquirido justamente nuestro producto y que nos han ido indicando cuál es la incidencia de defectos que han podido ver. En este caso, defectos en el empaque de tortas. Entonces, si yo entiendo correctamente mi gráfica, me va a ser fácil poder interpretar y poder identificar cuál de las alternativas es la correcta. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La 69. Un docente tiene como propósito que los estudiantes reflexionen sobre las consecuencias de no considerar el cuidado del ambiente en la implementación de su proyecto de emprendimiento.
Por ello, les propone visitar negocios de su localidad para que registren información sobre aquellas acciones que lo dañan. Uno de los equipos ha observado que en los negocios de comida el aceite utilizado en las frituras es desechado por el lavadero. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para favorecer el logro de dicho propósito? Marcamos nuevamente aquí, nos está pidiendo reflexión sobre las consecuencias. El estudiante tiene que poder reflexionar sobre cómo las acciones que se hacen en un emprendimiento y que no consideran el cuidado del medio ambiente están poniendo en riesgo la vida y la salud. Entonces, vamos a ver cuál de las acciones pedagógicas será la más pertinente. Alternativa A nos dice: preguntar, ¿qué creen que ocurre con el aceite que se desecha por el desagüe? ¿Cómo afectaría a estos aceites usados a los ríos y mares? ¿Existirán otras formas para desecharlos, reciclarlos o reutilizarlos? ¿Cómo afecta la salud de la población? ¿Qué previsiones deben tomar los proyectos de emprendimiento para el cuidado del ambiente? Alternativa B, preguntar, ¿qué estrategias existen para desechar el aceite usado? ¿Cuánto les costará implementar esta estrategia? ¿Será rentable? ¿Es necesario pensar en el costo-beneficio de implementar una estrategia de reciclaje en tu proyecto de emprendimiento? ¿Este costo será considerado como fijo o viable? Y C, entregar trípticos acerca del cuidado del ambiente para que los repartan en los negocios de venta de comida. Asimismo, proporcionar imágenes digitales referidas al daño que ocasionan en los ecosistemas cuando el aceite llega a los ríos, mares, para que los estudiantes los difundan por las redes sociales. Vamos a ver y analizar. Por aquí nos dice: entregar trípticos acerca del cuidado del ambiente para que los repartan en los negocios y proporcionar imágenes digitales para que los difundan por las redes sociales. Esta actividad podría estar buena, pero no genera reflexión en el estudiante, porque les van a dar los trípticos y les van a proporcionar las imágenes. Simplemente ellos van a repartir. No hay ese proceso que estamos buscando en la reflexión. Entonces ya no consideramos esta alternativa como una acción pedagógica pertinente. La alternativa B, preguntar qué estrategias existen para desechar el aceite usado. ¿Cuánto les costará implementar la estrategia? ¿Será rentable? ¿Es necesario pensar en el costo-beneficio de implementar? ¿Por qué no vamos a considerar esta alternativa tampoco? Porque todo proyecto de emprendimiento, en la parte de evaluación, acuérdate que es una de las capacidades que conforman nuestra competencia, nosotros tenemos que ver que los proyectos sean viables y que no afecten al medio ambiente. Nosotros, dentro de evaluar los resultados, tenemos que considerar también que este proyecto sea sostenible en el tiempo. Por eso es que vemos que no afecte al ambiente, no afecte a la sociedad, y debemos formular las estrategias. Aquí nos está pidiendo más pensar en si lo implementamos, si es que es viable para nuestro costo-beneficio, si no, no. Esta alternativa no va. La letra A. ¿Qué creen que ocurra con el aceite que se desecha por el desagüe? Fíjense en las preguntas, ¿eh? ¿Cómo afectaría a los ríos y mares? ¿Existirá forma de desecharlos, reciclarlos o reutilizarlos? Ya cuando empezamos a hablar de reciclaje, reutilizar, estamos viendo este impacto en el medio ambiente y estamos viendo la sostenibilidad del proyecto. Estamos viendo que sí, se va a tener bastantes residuos de aceite porque es un emprendimiento de comida. Entonces, ya a partir de aquí estamos viendo cómo vamos a ser ecoamigables, que es parte del área de PT. Entonces, esta alternativa sí es la más pertinente porque justamente el docente quiere que hablemos de consecuencias de cuidado del ambiente. Esta alternativa es la más viable, por lo tanto, la respuesta a la pregunta 69 es la letra A. Bien, maestros, por favor, no se olviden de darle like, suscribirse, y vamos a continuar con la siguiente parte para terminar de resolver este examen de nombramiento. No se olviden que les estoy dejando el material en la caja de descripciones debajo del video para que lo puedan descargar y hacer su repaso.
No se olviden de darle like, suscribirse, dejarme comentarios y ya nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.